La lámina 48 nos muestra que vamos a empezar las pruebas de hipótesis. La lámina 49 ya tenemos un ejemplo. Queremos comparar el valor por metro cuadrado de los locales comerciales en una zona con otro valor cualquiera. Anteriormente construimos un intervalo de confianza para el promedio muestral que era entre 269.000 y 291.000, utilizando el mismo ejemplo de una lámina anterior. Específicamente sería la lámina 43. La pregunta es, ¿qué tan factible es que el promedio verdadero en la población de locales comerciales sea 255.000? En términos intuitivos sabemos que no es muy probable porque el intervalo de confianza, o el intervalo a un nivel de 95% de confianza, pues tiene como límite inferior 269.000. Estamos hablando aquí que ¿qué tal si fuera 255.000 el valor? Pero quiero un poco hacer énfasis en los números específicos que se van a utilizar. 255.000 está a 5.9 desviaciones de la media de la muestra. ¿Cuál es la probabilidad de que estemos a 5.9 desviaciones de la media? Vamos a la tabla Z, mirar la curva de distribución normal y vemos que la probabilidad es casi cero. Es más, el valor 5.9 no aparece en nuestra tabla porque el valor más grande que existe, como habíamos hablado anteriormente, es de 3.89. Luego sabemos con certeza que es casi cero. ¿Cuáles son los pasos para examinar una hipótesis? Primero vamos a formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Segundo, vamos a identificar cuál es la estadística que queremos comparar, normalmente la media. Tercero, o una proporción. Tercero, vamos a identificar la probabilidad de observar esa media de la muestra si la hipótesis nula es verdad. Y finalmente vamos a concluir. Quiero entonces demorarme unas 10 láminas caminando o llevándolos a ustedes sobre estos 4 pasos. La hipótesis nula puede formularse en términos de que nada ocurre para la población. Si tenemos un valor, sería la proporción en la población es igual a ese valor. 20% de la población vota. O una media. La edad promedio de los votantes fue de 25 años de edad. Igualmente se puede presentar en términos de la diferencia entre dos medias. Edad promedio de los votantes por el candidato A es distinta o es igual a la edad media de los votantes por el candidato B. En otras palabras, que la media de uno menos la media de otro es 0. En ese caso estaríamos diciendo que son iguales, o es 5. En ese caso estaríamos diciendo que la media de 1 es mayor a la media de 2 por 5 unidades, o es menos 5. En ese caso estaríamos diciendo que la media de 2 es mayor a la media de 1 por 5 unidades. La hipótesis alternativa, la hipótesis de la investigación, es la que nos interesa. Esa podía presentarse en términos, por ejemplo, de la proporción siendo mayor a cierto valor. Si anteriormente dijimos que la proporción de votantes era del 20%, podemos decir que la proporción es mayor al 20%. Este sería un test, una prueba, o generaría una prueba de una cola. ¿Qué quiere decir una cola? Acuérdense que yo he utilizado el término colas para describir los lados, los extremos de la distribución normal. En este caso, como me interesa, ahora mi hipótesis alternativa, si la proporción es mayor a un valor, pero no me interesa si es menor, estoy haciendo una prueba de una cola. Solo me interesa el área en la mano derecha, la que puede ser mayor a cierto valor. Si por el contrario, como lo noto en el segundo inciso, el promedio, por ejemplo, el promedio de edad de votantes, es distinto a cierto valor. Esa es mi hipótesis alternativa. No es mayor, no es menor, es mayor o menor. Entonces es una hipótesis de dos colas, porque puede ser mayor o puede ser menor. Y en ambos casos sería distinto. En cualquiera de los dos casos sería distinto, para ser más precisos. O el tercer caso, si me interesa, es determinar si de pronto la media para muestra 1 es menor que la muestra para la
la muestra 2, la media para la muestra 2, entonces yo podría generar, por ejemplo, una hipótesis alternativa que sería μ1 menos μ2 es menor a cierto valor, y eso me generaría un test de una cola. Pasando a la lámina 53, tengo que, a partir de la hipótesis y la hipótesis alternativa, la hipótesis nula y la alternativa, tengo que identificar la estadística a comparar. Es decir, quiero determinar qué es la comparación que voy a hacer. Qué tan lejos está el valor de la muestra al de la población, y es por azar o no. La pregunta es, ¿esta es una prueba de una muestra o de una prueba de dos muestras? Empecemos con una muestra. Simplemente sería decir, busquemos una estadística Z como una normal en la que encuentro x barra, o sea, se escribe como x barra menos μ sobre el error estándar. Siguiendo abajo sería x barra menos μ sobre s dividido por la raíz cuadrada de n. ¿Cómo resuelvo yo esto? Bueno, voy a asumir que la hipótesis nula es cierta, es decir, que la media de la muestra es igual a la media de la población. Luego, si asumo que no hay diferencia entre las dos, x barra μ se me vuelve 0 y tendría x barra sobre el error estándar. Para proporciones, la situación es idéntica. Es similar a despejar z en la fórmula del intervalo de confianza, simplemente utilizando p en vez de μ y utilizando la fórmula del error estándar. Esta fórmula viene exactamente del mismo origen de cuando describí el intervalo de confianza. Simplemente que en este caso estoy despejando para z. Anteriormente estaba simplemente pues encontrando o dejando μ disponible. El tercer paso es encontrar el valor p, es decir, la probabilidad. Esta probabilidad, este valor p, es el área bajo la curva que nos está interesando. Es la probabilidad de que la estadística sea resultado del azar o no, y la que nos lleva a decir si la hipótesis nula es verdad o si la podemos rechazar. Una probabilidad baja sugiere una baja probabilidad de azar, posibilidad de azar, y por contrario una probabilidad bastante alta sugiere una probabilidad de azar bastante alta, lo que no nos permitiría rechazar la hipótesis nula. Por el contrario, la probabilidad baja nos permitiría rechazar la hipótesis nula y de esa manera aceptar la hipótesis alternativa. Usando la distribución, ya sea t o z, en muchos casos será la t, en otros casos será la z, y esto lo veremos en más detalle luego. Vamos a mirar los valores críticos y en el caso de t, dependiendo de los grados de la libertad, miraremos si esta diferencia entonces es significativa o no lo es. Vamos a concluir. Si p es cerca a 0, se puede rechazar la hipótesis nula. Si p es cerca a 1, no se puede rechazar la hipótesis nula. Yo sugiero un p de 0.05 como la prueba fundamental. P tiene que ser menor a 0.05. Antes yo había sugerido 95%. ¿Cuál es la contradicción acá? Y realmente puede haber una contradicción aparente, pero no lo es. Anteriormente yo había dicho que queremos estar bastante seguros, queremos tener un nivel de confianza bastante alto, ya sea el 95%, tal vez el 99%. Eso es precisamente lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo que la probabilidad de que la estadística esté por fuera de la curva tiene que ser menor al 0.05%. Es decir, que tengamos un nivel de confianza mayor al 95%. Si utilizamos p menor a 0.01, estamos diciendo que queremos tener un nivel de confianza mayor al 99%. Luego estamos simplemente reiterando lo que habíamos dicho con anterioridad. Vamos ahora a un ejemplo, de nuevo, con los valores de locales comerciales en cierta zona. Habíamos dicho anteriormente, en la lámina 56 hemos dicho anteriormente que la media para la muestra de 400 locales comerciales era de 280.000 y la desviación estándar era de 85.000. Ahora hay otro poco de información útil.
Un censo mostró que el valor de predios comerciales es de 268.000 unidades monetarias o pesos por metro cuadrado. La pregunta ¿es la diferencia significativa? En otras palabras, la hipótesis nula sería que la media del estudio es igual a la media del censo, y la pregunta es si 280 menos 268 sobre 85 dividido por la raíz cuadrada de 400 es mayor o menor que los valores críticos. Eso nos da un valor de 2.82. Es una distribución T, estamos usando T efectivamente, aunque va a ser muy cerca a la distribución normal. ¿Qué grados de libertad? ¿Cuáles son los valores críticos para una distribución T? Entonces me tengo que ir a saber, tengo 400 observaciones, estoy estimando un promedio, luego me quedan 399 grados de libertad. La estadística T es de 2.82 y la voy a buscar en una tabla T que no se las he presentado pero que está ampliamente disponible, y eso les da una probabilidad menor al 0.01. Luego vamos a rechazar la hipótesis nula con un nivel de confianza mayor al 99% y vamos a aceptar la hipótesis alternativa. Ustedes podrán ver también en la lámina 56 una conexión, un link a un sitio de web en UCLA, donde está la distribución para la tabla T. En ese sitio de web ustedes pueden ver los valores de T, y quiero que tengan un poco de cuidado al interpretar esta tabla porque está presentada de manera distinta. Recuerden que para la estadística T necesitamos no solo saber los grados de libertad, no solo el valor crítico, sino también los grados de libertad. Es por eso que esta tabla se presenta un poco distinto y les presenta a ustedes el área en la cola de la distribución T. Ustedes buscan un valor crítico empezando, digamos, por la primera fila de ese sitio de web. Si no tienen acceso a internet, por favor sáltense este pedazo de la presentación. Pueden volver a él después cuando tengan acceso a internet para poder entenderlo mejor. Pero la primera fila muestra los valores críticos, ya sea 0.1, 0.05, 0.025, y para los diferentes grados de libertad. Si los grados de libertad son infinitos, los valores críticos que ven ustedes ahí son los mismos que corresponden a la distribución C. Es decir, a 0.025 el valor crítico es 1.96. Quiere decir que hay 2.5% de la distribución a la derecha del valor crítico 1.96. A 99% nivel de confianza el valor crítico es 2.326. Después de 2.326 hay el 1% de la distribución, y así sucesivamente. A medida que los grados de libertad se vuelven más pequeños, si tienen 10, 20, 30, ahí pueden encontrar el valor crítico para 0.05, 0.25 y otros valores similares. En este caso del ejemplo, estábamos hablando de un valor crítico de 2.82 con 399 grados de libertad, que es muy cerca a la distribución Z, y por ende vemos que la distribución tenemos alta confiabilidad de poder rechazar la hipótesis nula, porque el P es incluso menor que 0.01. Hasta este momento hemos comparado una muestra con la población o con cierto valor, pero en muchos casos nosotros vamos a querer evaluar, por ejemplo, un aumento de precios entre dos muestras o ingresos entre dos muestras. Todo permanece igual en la prueba de hipótesis menos la estadística a comparar. Por ejemplo, para un estudio en Bogotá, mirando precios de predios residenciales antes y después de la inversión en el Transmilenio, que es el sistema de troncales de alta calidad que fue implementado en Bogotá a principios del año 2000.
Después vamos a criticar este tipo de diseño de investigación, pero simplemente imagínense un estudio con un antes y un después.